Bueno, estamos en una semana de mucha incertidumbre económica. Estamos viendo valores que preocupan y hay señales de advertencia en distintos sectores de la economía. Pero sabemos que hay uno que es el que siempre sufre y sufre más todavía, sobre todo cuando sufre el precio de los alimentos, que es su principal gasto en su canasta, ¿no? En su canasta habitual, que es el sector de menores recursos. Bueno, ¿qué está pasando en los barrios misioneros? Estamos en comunicación con Belén Wagner. Ella es la directora del Instituto de Investigación Social, la directora aquí en Misiones, ¿no? Del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el IPEX, IPEXMI, ellos justamente, ISEPSI, ellos justamente advertían que el precio de los alimentos subió un 60% en un año en Misiones. Bueno, vamos a ver esto cómo se ve desde el prisma de lo que está pasando ahora, ¿no? Esta incertidumbre que se renueva con los vaivenes de la economía en este momento. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, ¿cómo estás? María Marta y todo el equipo te saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy buenos días también a la audiencia. Sí, como dijiste, estamos con datos bastante preocupantes. Creo que cada vez son más alarmantes y abren más el camino hacia la incertidumbre, sobre todo para las familias de los barrios populares, inclusive para, antes decíamos, ¿no?, para los sectores marginales, pero hoy son para los mismos trabajadores, empleados municipales, los mismos trabajadores del Estado, que no llegan a pasar la línea de pobreza en la provincia de Misiones y en varias provincias de Argentina. Vos mencionabas un poco los datos de mayo, los datos de julio también nos dieron resultados alarmantes, ¿no? Con una canasta básica total por encima de los 100.000 pesos, es decir, la línea de pobreza, para una familia de 4 integrantes, y una canasta básica alimentaria por encima de los 46.000 pesos, es decir, solamente este monte solamente para alimentarse, ¿no? Pero como mencionaste, inmerso en un contexto internacional muy difícil, muy crítico, y que tiene impacto directo sobre varios sectores de la economía, entre ellos los alimentos, ¿no? Estaba viendo que vos decías 100.000 la canasta sería para la línea de la pobreza, y la canasta básica alimentaria, ¿cuánto? ¿Ahora en julio? Según el último dato que tenemos de junio, que es un dato anterior, la canasta básica en la provincia de Misiones estuvo en 46.184,59 centavos en los barrios populares. Siempre remarcamos esto porque relevamos los comercios de los barrios populares, almacenes, supermercados, verdulería, carnicería. Ese es nuestro foco de relevamiento. Bueno, sabemos además que estamos en una semana peculiar porque, tras el cambio en el Ministerio de Economía, hay un escenario, además de, ¿no?, los proveedores no están entregando, se habla de una nueva remarcación. ¿Ustedes tienen algún tipo de al menos, claro, no de medición, me imagino, porque es muy pronto, pero de cómo está afectando esto en los almacenes de barrio? Sí, nosotros por lo general tratamos de mantener durante las semanas que no hacemos el relevamiento cierto contacto con nuestros encuestadores, pero también que ellos tienen el contacto con los comerciantes. Pero para poner así como en contexto algunas líneas generales, primero analizar el panorama internacional. Tenemos a más de 1.500 millones de personas que hoy necesitan alimentos y fertilizantes y cuyo suministro no se ve afectado o interrumpido por la guerra de Ucrania. En medio de eso, la ONU, que sigue presionando para garantizar estas exportaciones de alimentos y fertilizantes hacia el resto del mundo, incluido Argentina, ¿no? En medio justamente de esta inseguridad alimentaria que tenemos. En esto vemos también que en el día de ayer vencía el plazo de los precios cuidados, que se renovó hasta octubre con 949 productos, y además se nos suma otra situación, digamos, a todo esto de suministro. No tenemos, a la par de estos faltantes por la traba de los importados y la ausencia de estos precios de referencia,
como consecuencia también de la disparada del dólar y el desabastecimiento del gasoil, que también es otra situación crítica que estamos viviendo en la provincia de Misiones, ¿no? Que sigue profundizándose y además complica la distribución y la venta de alimentos. Y como vos bien mencionaste, y nos mencionaban nuestros encuestadores ayer, que tienen el contacto con los comerciantes de manera más fluida, nos decían esto, ¿no? Esta situación, y de los vecinos de los mismos, de los barrios, ¿no? Esta situación de preocupación. Vemos ayer y demás como algunos comercios, algunos supermercados de barrios cerraban justamente porque no saben qué va a pasar con el precio, ¿no? Prefieren no vender hasta remarcar de nuevo. Y después tenemos otra situación que se está dando, que no es la primera vez que pasa ni en la provincia de Misiones ni en la Argentina, pero que preocupa y nos habla de cómo no estamos garantizando la seguridad alimentaria sobre todo, y en esto de encontrarnos en los barrios, en los comercios, no, la familia puede hasta 2 productos, hasta 2 fideos por productos por familia, un aceite por familia. Esto es una situación crítica, en un país que produce alimentos para mucha más cantidad de personas de las que habitan, pero que sabemos que nuestro principal problema hoy primero es el acceso al alimento por falta de recurso económico, por falta de poder adquisitivo y encima las trabas internacionales que tenemos. Belén, no sé si esta pregunta que te voy a hacer está dentro de los relevamientos o de la información que vos estás manejando, pero ustedes... el instituto está vinculado a Barrios de Pie, ¿no? Y Barrios de Pie tiene trabajos en los barrios, tanto de relevamientos de salud como también de asistencia, ¿no? Y no sé si se está notando un incremento o un empeoramiento de la situación alimentaria en los barrios misioneros y también de las repercusiones en la salud, ¿no? En la nutrición sería, ¿no? Sí, bueno, justamente, qué bueno que lo mencionaste. En principio sí, nosotros trabajamos en los barrios donde se inserta también Barrio de Pie, porque son ellos quienes tienen la mayor llegada territorial y permite a nuestros encuestadores entrar también ahí en los barrios. Y muchas veces tenemos estas reuniones porque la información que nosotros producimos también vuelve a las organizaciones sociales, ¿no? Porque tiene que ver con un poco de poner en panorama a la gente, al cotidiano de la gente, el ciudadano común, llevarle la información de la situación por la que está pasando. Y eso nos cuenta en esta situación crítica, ¿no? Miles y miles de familias se suman a las ollas populares, a los comedores comunitarios para resolver su alimentación diaria. Y decía que bueno que mencionaste esto porque justamente nosotros desde el instituto estamos llevando un relevamiento que lo hacemos por segunda vez a nivel nacional. 23 provincias en Argentina están participando de este relevamiento que se llamaba IFAD el año pasado y este año se llama IFAD, Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación, donde vamos a monitorear justamente la situación alimentaria de las familias que viven en los barrios populares. Es un relevamiento, la semana que viene vamos a comenzar con las entrevistas en los diferentes barrios para monitorear un poco esto, ¿no? Cómo está el acceso de las familias a los alimentos de calidad y en cantidad, por cómo está su situación económica, cómo resuelven su comida diaria, si reciben asistencia alimentaria, de qué lugares, entre quienes comparten esta comida, para monitorear un poco de esta situación, tener datos que nos permitan evaluar esta situación por la que viven las familias. En el primer indicador, que justamente lo hicimos en el 2020, en plena pandemia, pudimos ver que un 40% de la población vio reducidos sus ingresos, un 62% en ese momento cobraba ingresos por debajo de la línea de indigencia. Entonces, estamos desplegando este relevamiento y nuestra idea es obtener datos para poder mejorar las políticas públicas y también visibilizar la situación por la que está pasando la familia de los sectores populares y poner en análisis y en cuestión esto, ¿sí? Realmente estamos en un escenario de crisis, en un escenario de incertidumbre, y esto se vive en los discursos de las familias, en cómo van resolviendo sus comidas, en que se acercan más a los comedores y merenderos. Antes veíamos que se acercaban más los changarines, hoy vemos que se están acercando, como les decía, hijos de docentes, se acercan los trabajadores y empleados municipales, se acercan a los comedores y merenderos, porque no pueden resolver su comida diaria en sus propios hogares, ¿no? Claro, es decir, gente que tiene, ¿no? De vecinos que tienen trabajo, que tienen un sueldo, se supone una situación que debería permitirles afrontar sus necesidades, pero no les está alcanzando.
Exactamente. Esa es la situación por la que está pasando el país y que nosotros también lo hemos reflejado en la provincia de Misiones porque es el lugar donde a nosotros nos toca hacer nuestro relevamiento. Gracias, Belén, por esta charla con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hablábamos con Belén, ella es integrante, o sea, la directora del instituto que está vinculado a Barrios de Pie, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana